Bien, ahí estamos. ¿Qué significa seguir a Cristo? Y vamos a basar este mensaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 23 y 24. Quiero que tengan sus Biblias siempre para buscar algunos versículos que nos puedan ayudar y apoyar. En esta porción de la Escritura, de la palabra de Dios, claramente nuestro Señor de Jesucristo, pues él estaba anunciando su muerte dentro del contexto y bueno, todos le iban preguntando porque no comprendían todavía por qué iba a morir el Señor Jesucristo y él les dice y decía a todos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Bueno, vamos a estudiar esta porción. Quisiera que se pongan la meta de memorizarla esta semana, ¿no? Para que ustedes tengan esto en mente y se acuerden del mensaje del día de hoy, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, seguimos. Vamos a empezar entonces con una introducción de todo esto, ¿no? Voy a contar una historia. Hace rato hemos oído la historia de la persona que murió, su familia murió por seguir a Cristo. Un matrimonio de misioneros, ya mayores, ¿no? Estaba regresando a casa en Estados Unidos, luego de haber dedicado tiempo de su vida a una misión en África. Ellos estaban como misioneros en África. Y en esa ocasión estaban viajando en el mismo barco y en el mismo transatlántico que el presidente Roosevelt, ¿no? Que regresaba de un safari. La pareja de ancianos contempló, ¿no? Con cierta tristeza, como cuando llegaron a la dársena en Nueva York, al puerto en Nueva York, ¿no? Una gran fanfarria de recibimiento al presidente y su séquito, ¿no? Le esperaba una banda, el intendente vino a darle la bienvenida, los periódicos anunciaban el regreso de, que se llama de del presidente, ¿no? Y había toda una gran multitud que estaban recibiendo al presidente, que estaba llegando de un safari. Por otro lado, la pareja de misioneros, de manera oculta, se deslizó sigilosamente del barco y fue a un modesto apartamento ahí donde se estaban alojando. No tenían pensión, su salud era endeble, estaban desanimados, ¿no? Y llenos de temor. En especial el esposo no se reponía de ese espectáculo que había visto, ¿no? La tremenda bienvenida que le habían dado al presidente Roosevelt, ¿sí? Y él decía, pues, dentro de sí, ¿no? Décadas de servicio que habían pasado sin pena y sin gloria. Entonces, en esta actitud de pesadumbre, de desaliento, él le comenta a su esposa y le dice a su esposa, Dios no nos trata con justicia. Mira lo que tenemos que pasar por seguir a Cristo. Y esto lo comenta de manera muy amarga con su compañera de vida, o sea, su esposa. Entonces su esposa le responde y le dice, ¿por qué no oras en cuanto a eso? ¿Por qué no conversas con el Señor respecto a eso? Entonces el hombre se dedicó a orar y poco tiempo después él cambió su actitud, cambió su conducta. Y la mujer, la esposa, un día le dice, ¿qué pasó? Quisiera saber qué ha pasado contigo, ¿no? Entonces, el marido, el anciano, misionero, dijo, en mi oración el Señor me puso una mano sobre el hombro y sencillamente me dijo,
todavía no has llegado a tu hogar. Así que, mis queridos hermanos, nos pase lo que nos pase, todavía no estamos en el hogar, ¿no? Entonces, un día vamos a estar en gloria. En este mundo, por seguir a Cristo, tenemos que sufrir muchas consecuencias. Eso tal vez no lo entendemos. La vida cristiana pensamos que es una vida de prosperidad y de todo. Seguir a Cristo tiene muchos sacrificios, pero hay que comprenderlo porque es maravilloso. Entonces, en base a esa historia, que quisiera que lo recuerden, hemos preparado el mensaje y se fija en la parte, estás tú abajo, en la parte de abajo, y quieres llegar arriba, que está Cristo. Entonces tienes que caminar algunos pasos, ¿no? Y concretamente vamos a hablar que esta porción de la Escritura, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, significa separarse, significa sostener, significa salvación. Tres fases importantes: separarse, sostener y salvación. Entonces, en base a ello, nosotros vamos a desarrollar este mensaje, ¿sí? Y como ustedes habrán podido ver, voy a sostener este mensaje en base al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 23 y 24. Bien, un poco de contexto para el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, ¿no? El tema fundamental de este Evangelio es el hombre perfecto. Es decir, habla de Cristo como el hombre perfecto, como el Hijo del Hombre. Fue escrito del 60 al 62 después de Cristo en Roma. El autor es Lucas, un médico griego, el médico griego amado, que acompañó a Pablo en todo su viaje misionero. ¿Qué quería hacer Lucas? Lucas es un gran historiador, escribió también el libro de Hechos, amados hermanos. El propósito era hacer de un relato histórico preciso de la vida de Jesús. Es un gran historiador, Lucas. Y se escribe a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, para fortalecer su fe. De hecho, Lucas era griego. Especialmente esto yo creo que fue escrito a los creyentes griegos. El Evangelio de Lucas tiene una particularidad. Muestra la universalidad del mensaje cristiano al describir al Hijo del Hombre, que es Cristo, como el Salvador compasivo de todos. Por eso en Lucas 19:10, si abrimos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La humanidad está perdida, se había perdido con la caída, somos esclavos del pecado, básicamente, y pues Jesucristo vino a dar no solo ese mensaje de salvación, sino su vida misma en procura de salvar al hombre de la perdición y de la esclavitud del pecado. El contenido del Evangelio de Lucas, del capítulo 1 al 4, es la preparación de Jesús para su ministerio. Del capítulo 4 al 9 son los misterios y milagros de Jesús, más o menos. Del 9 al 19 es el ministerio de enseñanza de Jesús. Y del 19 al 23, la última semana de Jesús. Capítulo 24, que es el último capítulo, habla de la resurrección. Pues en este contexto que tenemos del Evangelio de Lucas y analizando en la porción que vamos a estudiar, que comienza así, ¿no? Lucas capítulo 9, 23 y 24, los que tengan su Biblia pueden seguir, y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no? Hasta ahí vamos a leer, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué quiere decir? Quiere venir, ¿no? Si alguno se quiere acercar, ¿no? Llegar, ¿no? ¿Sí? En pos, ¿qué quiere decir la palabra en pos? En el griego, en el koiné, escrito antiguamente, quiere decir ir por detrás, ir en dirección de algo, correr tras eso, ¿no? Entonces, ahí Jesucristo les está diciendo a todos, si alguno
cuando está hablando a toda la gente, quiere correr tras de mí, quiere venir en dirección de mí, tras mío, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? Esto es parte de lo que es seguir a Cristo, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla de qué significa seguir a Cristo. Y buscando en los distintos libros de la Biblia, yo encuentro que hay 4 palabras que nos pueden ayudar a explicar qué significa primero seguir a Cristo, ¿no? Primero, ¿quién va a seguir a Cristo? Aquella persona que se estremece con la palabra, que se embeleza con la palabra, que tiene temor de la palabra de Dios. Esas personas van a seguir. Si ustedes le hablan a una persona de la palabra de Dios, ¿no? Y encuentran que no le significa nada, ningún tipo de estremecimiento, nada, ¿no? La Biblia no le mueve, en resumen, yo no creo que esa persona esté dispuesto a seguir a Cristo. Gente que me dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Pues lamentable, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y así está establecido, ¿no? Entonces, estas personas no tienen temor de Dios. Las personas que en este mundo van haciendo muchas cosas, injusticias, impiedades, iniquidades, es porque realmente a la Biblia la tienen lejos de su comportamiento, lejos de su parte, de su plan de vida. Cuando Dios dejó las leyes a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 10 y 20, 10, versículo 20, clarísimo, Dios les dice al pueblo de Israel, a Jehová tu Dios temerás. Y ese temerás es un miedo reverente, no es un miedo de espanto, nada, ¿no? Es un miedo reverente. A él solo servirás. La palabra servir quiere decir ministrarás, trabajarás, ¿no? A él le seguirás, dicen. ¿Qué significa seguirás? En el hebreo, ya no en el griego, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Significa asirse, pegarse, adherirse, ¿no? A él solo te pegarás y por su nombre jurarás, ¿no? La palabra jurarás es una palabra hebrea que quiere decir hacerse 7 uno mismo. Es como repetir algo para dar seguridad, 7 veces, y 7 es el número perfecto. Cuando juramos, estamos diciendo que eso es perfecto. Si no es cierto, estamos perjurando. Por eso hay que tener cuidado cuando uno hace un juramento. Bien, entonces, en primera instancia, seguir a Cristo significa temor, estremecimiento. Yo me estremezco con la palabra de Dios, pero me estremezco de una manera positiva. Sí tengo miedo al pecado, temor al pecado, a pecar. Le tengo miedo y le tengo mucho respeto a Dios, ¿no? Por eso mismo me estremezco con la palabra. Somos seguidores de Cristo, debemos tener mucho respeto por esta palabra y no tomar las cosas a la ligera. El buen seguidor, el verdadero seguidor de Cristo, se estremece en temor ante lo que viene de Dios, todo lo que viene de Dios. La segunda palabra que he podido encontrar es la palabra entrega. Seguir a Cristo significa entrega. ¿Y por qué significa entrega? La palabra entrega significa servicio, significa amor. De hecho, yo podría definir al amor como una entrega. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por amor, entregó su vida por nosotros. La significación del amor en la Biblia tiene un aspecto total de lo que es una entrega. Y eso es un servicio. El servicio va al sentido de que yo quiero lo mejor para otra persona. Eso es servir a alguien. Queremos lo mejor para esa persona, ¿no? Entonces, seguir a Cristo significa una entrega. Vayamos a Deuteronomio, al Antiguo Testamento, capítulo 13, verso 4. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis.
A él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ya en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos mueve, nos motiva a pensar que debemos seguir a Dios si nosotros queremos adelantar, ¿no? Por eso dice, ¿no? En pos, quiere decir ir por detrás, en Deuteronomio. De Jehová vuestro Dios andaréis. Andar quiere decir ir hacia adelante. Es bien interesante, aquí hay una paradoja, ¿no? Por mi detrás anda, ¿no? Pero vas a ir adelante. En pos, por detrás, y vas a andar y vas a ir adelante, vas a progresar. Está diciendo Dios al pueblo de Israel. ¿Sí? A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis. La palabra escucharéis quiere decir oír de manera inteligente, atender, escuchar de la manera que Dios nos manda, cuando tú realmente no solamente observas algo, sino que además lo escuchas, lo oyes de manera inteligente y lo vas a atender, le vas a dar la importancia de vida. Hay gente que probablemente escucha la palabra de Dios, escucha la Biblia, pero no le da la importancia, no le da la atención de vida. Por lo tanto, no hay tal entrega. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, 26, miren lo que dice, ¿no? Si ustedes tienen su Biblia, pueden hacer este seguimiento. Si alguno me sirve, dice el Señor Jesucristo, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La palabra honrar quiere decir reverenciar, premiar, valorar. Y Jesucristo está diciendo algo bien importante. Si alguno me sigue y me sirve, ¿no? Se entrega a mí, mi Padre lo va a premiar, lo va a valorar. Entonces, quiero que vayan recordando esto. Seguir a Cristo significa un estremecimiento, significa temor. Aquella persona que no tiene temor no puede seguir a Cristo, temor a Cristo, a Dios, ¿no? No estoy hablando del miedo del mundo, ¿no? Estoy hablando del temor a Dios. Significa entrega, significa servir a Cristo. Una tercera palabra que hemos encontrado es la palabra escucha. Hace rato había mencionado que escuchar quiere decir no solamente oír algo así de pasada, sino quiere decir oír, procesar eso de manera inteligente, apropiarlo a nuestra vida, atenderlo, escuchar, ¿no? Aquellas personas, aquellos cristianos que siguen a Dios verdaderamente, que siguen a Jesucristo, harán eco de este versículo del Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27, ¿no? Lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, que la Biblia al cristiano lo compara con una oveja. ¿Por qué lo compara con una oveja? Porque la oveja era un animal, ¿no? Que representaba, que necesitaba el cuidado de un pastor y era débil y necesitaba que alguien lo proteja en esa debilidad. Y los cristianos, en realidad el hombre, a pesar de su ciencia, tecnología, es un ser débil, ¿no? Sí. Y nosotros nos volvemos fuertes cuando somos parte del redil de Cristo, porque tenemos a Él como protector y oímos su voz. Mis ovejas oyen, entienden, obedecen. La palabra oyen en el griego significa entender, obedecer mi voz. Y no oyen cualquier voz, las ovejas, oyen la voz de Cristo. Y al oír la voz de Cristo dice, yo las conozco. Cristo conoce a todas sus ovejas y me siguen. Aquí la palabra siguen tiene otra connotación. Van en el mismo camino, siguen.
Entonces, podemos decir claramente qué significa seguir a Cristo. Un significado genérico, general, significa escuchar. Escuchar la voz de Cristo. Y por último, como una interpretación primera, ¿no? Podemos encontrar que seguir a Cristo es equidad. Y eso significa equilibrio, significa justicia. La persona que sigue a Cristo vive en justicia. ¿Por qué? Porque es un justificado por Cristo. Nosotros antes de estar con Cristo, antes de entregar nuestra vida a Cristo, éramos injustos o estábamos vistos como injustos, pecadores. Pero Cristo, a través de su muerte en la cruz, nos presenta al Padre que nos ve como justos. No nos hace justos, nos ve como justos. Y nos ve como justos no por nuestros méritos, sino porque nos ve a través de Cristo. No nos ve directamente, nos ve a través de Cristo. Por eso es necesario que nosotros vayamos a Cristo para ir al Padre. Ese es el camino. No vamos directamente. El mediador, el único mediador entre el hombre y Dios se llama Jesucristo. No se llama Virgen, no se llama Santo, nada. Se llama Jesucristo. Mis amados hermanos. Y aquella persona que sigue a Cristo, que es justificado por Cristo, a quien se le atribuye justicia por medio de la sangre de Cristo, tiene que vivir en justicia. El seguidor de Cristo vive en justicia. Entonces, podemos dar luz a lo que dice esta primera porción de este versículo. Dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, ¿no? Primero tenga temor, entrega, escuche y tenga justicia en el corazón. ¿Ven? Vamos a continuar. Y vamos a la siguiente porción, ¿no? Donde nuestro Señor Jesucristo dice, si alguno quiere ser seguidor de mí, quiere seguir y venir en pos de mí, detrás de mí, para adelantar, para caminar conmigo, ¿no? Primer requisito, bueno, ya hemos visto qué significa seguir a Cristo desde una perspectiva amplia de lo que es el seguimiento a nuestro Señor. Y ahí dice Jesucristo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿No? La palabra niéguese, vamos a analizar su semántica en el griego, quiere decir desconocer, rechazar. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Si tú quieres venir en pos de mí, quieres estremecerte con mi palabra, quieres escuchar mi palabra, quieres vivir en justicia, ser mi seguidor verdadero, ser entregado a mí, un requisito fundamental es negarte, desconocerte a ti mismo, rechazarte a ti mismo. Algunos me dirán, uy, pero eso va contra mi autoestima, contra todo eso. Escuchemos bien lo que quiere decir negarse a sí mismo. Negarse es negar el yo. Y significa renunciar voluntariamente a todo pretendido derecho de planificar o escoger que sea este derecho reconocido en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, que todo lo que hagamos en nuestra vida no podemos hacerlo separados de Cristo. Por eso he puesto la palabra separarse. En un sentido, ¿no? Significa separarse de mí mismo, negarme quiere decir separarme de mi yo interior, adherirme a Cristo y no separarme de Él. ¿Cuántas veces, y esto vamos a ilustrarlo un poco mejor, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos un problema en nuestra vida y queremos resolver por nuestros propios medios? Lo más importante para nosotros es nuestro yo. Yo puedo. A Dios lo hacemos a un lado. Estamos enfermos, lo hacemos a un lado. No nos va bien en los negocios, lo hacemos a un lado, ¿no?
y nuestro yo es primero. Al último, cuando la cosa está arruinada, acudimos ¿a quién? A Jesucristo, para que salve, para que arregle todo lo que hemos destrozado básicamente. ¿Por qué Dios ha hecho al ser humano dependiente? Nunca ha hecho, Dios no ha creado al ser humano independiente para que haga por sus cosas, ¿no? Le ha dado libertad, le ha dado una gran libertad. De hecho, el ser humano por su voluntad puede hacer muchas cosas, pero nunca le ha dicho Dios que se separe de él, ¿no? Por eso la salvación provienen del Padre, de Dios, no provienen del hombre. Yo por mis propios méritos no puedo salvar. Entonces, amados hermanos, separarse quiere decir en una primera instancia la muerte de nuestro yo, morir el yo. Y Pablo lo ilustra claramente esta situación de morir el yo en Gálatas 2:20, en la primera parte, voy a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Escuchen lo que está diciendo Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya murió mi yo. Lo que yo era es pasado. Ya no vivo, ya no vive mi yo. Ahora vive en el presente Cristo en mí. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es nuestro Dios, que inclusive se hace cargo de todos nuestros problemas. No estoy queriendo decir que, como alguna vez escuché a alguien decirlo, yo tenía varias deudas. ¿Saben qué? Lo he dejado todo y que Cristo me lo pague. No, sí. No, no se trata de eso, hermano. Nosotros tenemos un yo interior terrible. Por ejemplo, ¿a cuántos no les habrá dicho el yo hoy día? No, 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 pues, ¿para qué vas a ir a oír la palabra de Dios? Mejor descansa, mejor haz otras cosas. No vale la pena. Tu yo te está llevando a otras cosas. Y existe tu yo. Nuestro yo es terrible, ¿no? Yo puedo hacer esto, no necesito de nadie, ¿no? La verdad, hermanos, que necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo desesperadamente. El mundo en este momento, ¿por qué vive? Porque el yo del mundo, si se quiere decir de una forma metafórica, la ciencia, la tecnología, es el yo del mundo, de ese sistema organizado, quiere resolver las cosas lejos de Dios, ¿no? Y ahí tenemos las consecuencias. Estamos viviendo una pandemia que a pesar de la tecnología y todo lo existente, no podemos hacer una vacuna. En otras palabras, no podemos curar una gripe, porque el yo del mundo no da. Y así pasa con nosotros. Apliquemos a nosotros, a pesar de nuestro conocimiento, de nuestra perseverancia, de todo lo que quieran, ¿no? Sí. Solos no podemos, ¿no? Por eso Pablo dice, con Cristo estoy muerto. O sea, nos identificamos con su muerte. Aquella persona que no se identifica con la muerte de Cristo, difícilmente va a poder seguir a Cristo, ser un seguidor de Cristo. Alguna vez una persona me dijo, yo creo en Dios, pero no creo en la muerte de Cristo y que haya resucitado menos. Pues lamentablemente yo le contesté, le dije, no sé en qué Dios creerás, pero no es el mismo Dios en el que yo creo, en el que entregó a su Hijo para muerte en la cruz y para que la humanidad tenga una opción de salvación. Amados hermanos, ¿no? ¿Por qué el mundo grita a Dios, pero no sigue a Dios? Levanta el nombre de Cristo, pero no sigue a Cristo. Muy simple. Porque sigue viviendo su yo en el interior. No se han identificado con esa palabra que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Además, este hecho de negarse a sí mismo significa un cambio. Significa un cambio, hermanos.
¿no? Significa una mudanza, un cambio de vida. Por eso en el mismo versículo donde Pablo dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, continúa y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivimos, después de hacer morir el yo, lo vivimos en Cristo. El cristianismo, amados hermanos, no es vivir nuestra vida. Alguien me dirá, uy, grave. No, no, es vivir la vida que Cristo quiere que vivamos, ¿no? Es dejar que Cristo viva esa vida en mí. Lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que puede ser un gran desaliento para muchas personas y decir, ¿y dónde quedo yo? No, nosotros no somos nada sin Cristo. Yo lo he entendido así. Podemos hacer maravillas en este mundo para la gloria de Cristo y con Cristo en nuestros corazones. Si no entendemos esto, hermanos, no nos estamos negando a nosotros mismos, ¿no? No nos negamos a nosotros, no negamos ese yo, entonces estamos mal, no estamos comprendiendo el cristianismo. El cristianismo, más que una religión, la gente dice, yo soy cristiano, voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, muy bien, excelente, haces todo eso, pero eso son obras, ¿no? Que deberían venir de consecuencia, como consecuencia de una fe fuerte, de haber entregado tu vida a Cristo, de haberte estremecido con esa muerte de Cristo, escuchar, de hacer morir a tu yo, de un cambio radical de vida, de un reconocimiento de tus errores, de todo lo que eres. Porque si no sigues viviendo en orgullo y diciendo yo todavía lo puedo. Sí, voy a entregar mi vida a Cristo, pero yo no tengo mucho que confesar, ¿no? Sí. Tremendo. Ahí está el problema de nuestro yo, que todavía no nos negamos a sí mismo. Negarse a sí mismo es caer de rodillas en humildad, decir, Cristo, estoy en el hoyo, en el foso de la vida y no puedo salir por mí mismo. Necesito que tú me estires la diestra y me saques de este pozo de desesperación. Y haré todo de acuerdo a lo que tú mandes. Mis obras de aquí en adelante son para gloriarte, no son para gloriarme a mí mismo. Separarse. ¿Cuánto nos cuesta separarnos de nuestro yo? Morir al yo, esa mudanza. Sigamos la porción de la Escritura. Estás tú y sigues caminando. Y Jesucristo te recomienda algo más tremendo para mí, ¿no? Que hay que comprenderlo también en su verdadera magnitud. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, hemos visto. Niéguese a sí mismo. Y continúa, ¿no? Y dice, lean en la parte de abajo, dice, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Algunos malinterpretan este versículo y dice, toda la carga que estoy llevando, mis problemas, mi cruz, llevo pues mi cruz, tengo que cuidar de tal, ¿no? Tengo que cuidar de mis hijos, tengo mi cruz. Eso está mal interpretado, hermanos. Cuando Jesucristo menciona, tome su cruz cada día y sígame, está diciendo otra cosa muy importante. Analicemos la semántica de este versículo, de esta parte. Tome, dice, ¿no? Tome. ¿Qué quiere decir la palabra tomar? Quiere decir llevar cargando algo. Quiere decir morir. Y se toma en el contexto de que Cristo llevó la cruz y murió. Cargó el pecado en este caso. Murió. Tome su cruz. La palabra cruz es como una estaca, ¿no? Se traduce como estaca o poste.
y su significado, que va más allá, es como un instrumento de pena capital. En otras palabras, ¿qué está diciendo Cristo? ¿No? Cargue, ¿no?, ese instrumento de pena capital, ¿no?, cada día, y camine conmigo en el mismo camino, acompáñeme. En otras palabras, es sostener la cruz con Cristo, sostener la cruz con Cristo. Eso quiere decir, junto con Él, sostener la cruz. Sostener esa cruz lo vamos a analizar un poco más en profundidad. ¿Qué quiere decir? El cristiano, amados hermanos, el cristiano lleva dos cruces. Aquella persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no?, lleva una cruz interna y otra externa. A ver, entendamos qué es esto. La cruz interna, la cruz interior, es el Espíritu Santo y la naturaleza divina. Es decir, cuando nosotros recibimos a Cristo de verdad, no porque vayamos a la iglesia, o sea, nacemos de nuevo, ya hemos hablado de este tema, es decir, que en un momento determinado me siento tan contrito, tan reconozco mis pecados, todo, que Cristo viene a morar en mí y me rescata y me da una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. En ese momento, que es instantáneo, por eso es importante entregar nuestra vida a Cristo, ese nuevo nacimiento, me coloca, ¿no?, el Espíritu Santo en mi corazón y me da una nueva naturaleza divina que se opone a mi naturaleza humana. ¿No es verdad? Ese momento se llama nuevo nacimiento. Y no lo da el bautizo, nada, hermanos, por favor, nada. Ese momento es una decisión de que Dios me elige para que sea su hijo, me adopta como su hijo. Y ese momento nosotros recibimos una cruz interior, es el Espíritu Santo y la naturaleza divina. Esta cruz es obligada, nos la hace cargar el mismo Dios. Es lo que llamamos la unción y la entrada de la naturaleza divina. La palabra unción quiere decir untar con aceite, ¿no? En la antigüedad se untaba con aceite de oliva a las personas enfermas. En este caso, Dios nos unta, nos unge con el Espíritu Santo. El ente que nos unta es el Espíritu Santo para nuestra sanación del pecado. Esta cruz la llevamos en el interior, no en el hombro, la llevamos en el corazón. Esta cruz debemos llevarlo como hijos de Dios. El que no ha nacido de nuevo no tiene esta cruz interna, ¿no? Esta cruz trae la renovación, trae la regeneración, es la infusión de una nueva vida. Esa cruz, todos los que han nacido de nuevo, todos los que han entregado su vida a Cristo, la van a tener. Por eso invito a las personas que no conocen a Cristo, que no tienen esta cruz, por más que hayan asistido 30, 40 años a una iglesia, a que entreguen su vida a Cristo. Cruz se integre a sus vidas y vaya a sus corazones. Y esa es nuestra misión, hablar a las personas para que estas personas entiendan la obra de la cruz en sus corazones, no solamente de palabras, no sea una obra externa. Esa es la cruz interna, hermanos. Pero hay una cruz externa. Y Jesucristo, cuando dice este verso en Lucas 9, 23 y 24, dice: tome su cruz cada día y sígame, se refiere a esta cruz externa. No se refiere a la cruz interna, no se está refiriendo al nuevo nacimiento. Estoy haciendo la digresión, la explicación. ¿Qué es la cruz externa? ¿No? Sostener la cruz externa significa dos cosas, ¿no? Escoger la vida que Él vivió, que Jesucristo vivió, y enfrentar los rechazos y el alejamiento. O sea que llevar, cuando dice Jesucristo, tome su cruz,
No está diciendo, toma tus problemas y junto a mí entrégamelos para que yo te los resuelva. No, está diciendo, viví eso que yo he cargado en la cruz, vivilo junto conmigo. Es el sufrimiento y el oprobio. Es el sufrir por causa de Cristo. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que estar preparado a sufrir dolor, a sufrir oprobio, a sufrir persecución por mi causa. Por eso dice, tome, dice, ¿no? Cargue, es llevarla bien dispuestos y con sumisión de corazón, con valor, como un acto noble. Y ese es el camino a la bendición, mis queridos hermanos. Pregunta, hermanos, hermanas, ¿están dispuestos a tomar su cruz y sostenerla? ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos a escoger la vida que él vivió? Miren lo que Jesucristo dice en Mateo 8:22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hubo una persona que le dijo, después que Cristo estaba predicando, le dijo, Señor, yo te seguiré donde tú vayas. Pero primero, deja que vaya a enterrar a mis parientes que han muerto. Y Jesucristo le contesta, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En Mateo 10:37, nuestro Señor Jesucristo dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que primero está Él. Y deberíamos estar dispuestos a dejar todo por seguirlo a Él. Yo sé que muchos van a decir que es tremendo, ¿no? Pero es la verdad, hermanos. Es como el amor. Si tú amas a tu prójimo, amas a tu esposa, a tus hijos, primero amas a Dios. Por eso los dos grandes mandamientos de la Biblia son, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una consecuencia. El que ama a su prójimo y no ama a Dios, pues no es amor lo que siente. Entonces, para ser responsables con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestra mamá, primero debemos ser responsables con Dios, escoger a Dios. Miren lo que dice Lucas 14:6. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi aprendiz, mi seguidor, mi alumno. Por favor, hermanos, yo no estoy diciendo que odiemos a nuestra familia. Por eso les puse la historia al principio. Esa persona donde el jefe de la tribu lo agarró y le dijo, si no te niegas tu fe, si niegas tu fe, no la matamos a tu esposa o a tus hijos. Y él siguió cantando, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Después le dijo, si tú no te retractas, mataremos a tus hijos, etc. Y él siguió cantando, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo, hermanos. Por eso el cristianismo pensamos que es una zona de confort, un lugar donde vamos a ir y vivir de prosperidad o lo que sea. El cristianismo implica sufrimiento, hermanos. Pero detrás de ese sufrimiento está la bendición, está la vida eterna, está lo que Dios te da gozo, te da paz, te da tranquilidad, te da seguridad, te da confianza, cosa que ni la política ni la ideología, nada te puede dar, hermanos. Vamos a enfrentar rechazos y alejamientos, ¿no? Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no es digno.
Entonces, tenemos que estar conscientes de ser cristianos, y lo he vivido y lo vivo, probablemente va a ser oposición de mis seres queridos. Sí, vituperio del mundo, y no estoy hablando de religión. Abandonar familia, casa, comodidades muchas veces, como los misioneros que se fueron al África y estuvieron viviendo no en muy buenas condiciones. Significa una total dependencia con Dios. Significa una obediencia a la conducción del Espíritu Santo. Significa que el mensaje puede ser impopular. Por ahí lo que estoy diciendo es impopular para mucha gente. No, no estoy hablando de charlas motivacionales, hermanos, que la gente escucha y dice, ay, qué bonito, ¿no? Significa a veces un camino de soledad. Significa ataques organizados de religiosos. Yo he sufrido ataques de gente religiosa que me han atacado. Significa sufrimiento por causa de la justicia. Significa calumnias y oprobio. Significa derramar la vida por otros. Significa la muerte al yo y al mundo. Amados hermanos. No es fácil seguir a Cristo. Alguien me dijo, ser cristiano no es, debe ser difícil, ¿no? No solamente es difícil, es imposible. Claro que es imposible si lo queremos hacer por nosotros mismos, con nuestro yo. Tenemos que hacerlo con Dios. Tenemos que hacerlo apegados a Dios, adheridos a Dios. Sostener la cruz significa eso, hermanos. Tomar esa cruz y seguir a Cristo con esas condiciones. Por ahí muchos no lo van a encontrar muy agradable, pero es hermoso, hermanos, porque seguir a Cristo significa salvación. Y ahí viene la consecuencia de seguir a Cristo. Significa salvación. ¿Sí? Por eso dice, mire, porque todo el que quiera salvar su vida por su propio medio, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque todo el que quiera salvar, la palabra salvar es librarse, proteger, preservar su vida, la perderá por su propio medio. Pero todo el que pierda su vida por causa, aquí la palabra clave es la preposición por, ¿no? La preposición por, ¿no? Quiere decir por causa de, a causa de, ¿no? A cuenta de, ¿no? La única forma de salvar nuestra vida para la eternidad, ¿no? Es hacerlo a causa de Cristo. No hay otro medio, hermanos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso, seguir a Cristo para mí significa dos cosas hermosas, ¿no? Por un lado, seguridad y por otro lado, sacrificio. Yo creo que la seguridad es la confianza que tenemos de resolver algo, ¿no? Resolver algo, ¿no? Y estoy convencido, y la vida me ha enseñado, vivido mi vida antes sin Cristo y después con Cristo. Antes de Aquí conocer. está dando. Hola, hola, sí. Por favor, micrófono, sí. Divido la vida en dos etapas. Antes de que yo conozca a Cristo, mi seguridad era endeble. Tal vez basaba mi seguridad en mis decisiones, pero era muy endeble. Nada era seguro. Sin embargo, cuando conocí a Cristo, entendí que mi seguridad no estaba basado en mí, sino estaba basado en Jesucristo. Y justifico esto, ¿no? Juan 15:5 dice, ¿no? Yo soy la vid, dice, ¿no? Jesucristo. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesucristo, con esta hermosa comparación de la vid y los pámpanos, nos da una tremenda lección. La vid es el árbol principal, la planta principal, y toma la vid, ¿no? ¿Por qué lo toma la vid? Porque la vid era un
una planta que se enrollaba en un soporte. Jesucristo es la vida que está en el soporte. Él es el soporte, en otras palabras, la seguridad. Y dice, vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos son las ramas, los retoños, se desgajan, ¿no? Y de ahí sale fruto. Pero ese pámpano, fuera de esa vid, no da fruto. Para que el pámpano, la rama, dé un fruto en la vid, tiene que estar pegado al tronco. Si no está pegado al tronco, no hay seguridad de que esa rama dé un fruto. Por eso nuestro Señor Jesucristo utiliza esta figura de muy hermosa manera. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, mucho resultado, ¿no? Porque separados, y la palabra separados quiere decir, porque aparte de mí, nada podéis hacer. Les voy a leer este verso de otra forma, con la interpretación, ¿no? Yo soy, ¿no? El soporte enrollado. Vosotros sois los retoños, las ramas. El que se queda en mí, yo en él, lleva mucho resultado, lleva mucho fruto, porque aparte de mí, no son capaces de producir nada. Los he leído utilizando las interpretaciones de las palabras. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Dónde está la seguridad? No está en un gobierno, no está en un partido, no está en el dinero, está en Jesucristo. Ahí está la salvación, la seguridad. Así que si sufrimos por causa de Él, ¿no? Si tenemos un sacrificio por causa de Él, vamos a salvar nuestra vida, hermanos, porque esta vida que nosotros vivimos en este mundo es efímera, pero la vida que Él nos promete es eterna, hermanos. Por eso es sacrificio. Romanos 12:1 dice, 12:2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está exhortando a que le demos nuestra vida a Dios, que veamos ese sacrificio. Y en el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Estás dispuesto a darle tu vida a Cristo? ¿Estás dispuesto a seguirlo en esas condiciones? ¿Estás dispuesto? Tu vida es bendita. Tu vida es diferente. Así como sucedió en la historia que leímos, que oímos al principio. Después de que esta persona murió, su familia murió, toda esa gente se convirtió a Cristo. Ese fue un resultado, un fruto de aquel sacrificio que hicieron esta familia para hacer que toda una comunidad se convierta a Cristo. Eso es lo tremendo, hermanos. Bien, hemos visto estas tres situaciones, ¿no? Hemos analizado este verso. Les pido que en la semana lo memoricen y decía a todos, el que quiere venir en pos de mí, ¿no? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Bien, ¿a qué nos lleva como conclusión todo este pasaje que lo hemos analizado? Primero observemos el problema que les lanzo, la pregunta. Tú hermano, ¿eres un verdadero seguidor de Cristo? ¿Te consideras un verdadero seguidor de Cristo o realmente solamente estás ahí como un religioso? Que voy a misa, que hago las cosas. Pregunta, ¿eres un verdadero seguidor de Cristo? La Biblia en su doctrina, en la ortodoxia, nos dice, ahí está,
Observamos el problema, la ortodoxia. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿estás haciendo esto? Y esta pregunta va para los que dicen que somos cristianos. Estamos tomando la cruz. Los que no son, yo los invito. Los que no han recibido todavía a Cristo, los invito y les vamos a ayudar, hermanos, quien quiera recibir a Cristo en su corazón, a guiarlos en ese camino. La salvación es gratis y es cara. ¿Por qué? Porque ha costado la sangre de Cristo. No necesitamos hacer obras para ser salvos. Primero entreguemos nuestra vida a Cristo y después va a venir el fruto. Aquella persona que verdaderamente ha entregado su vida a Cristo, es un verdadero seguidor de Cristo, va a ser una persona digna de Cristo porque va a tomar la cruz de Cristo. Ya hemos visto qué significa esa cruz. Por tanto, nuestra vida práctica de cada día como seguidores de Cristo es lo que Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se le acercó a Jesucristo el joven rico y le dijo, ¿qué hago para ir al reino de los cielos? Y le dijo, cumple los mandamientos. Pero él le dijo, ya cumplo yo, pero necesito, ¿qué más debo hacer? Pues agarra tu dinero, repártelo a todos y sígueme, le dice, ¿no? Y el hombre no fue capaz de dejar su dinero y se fue muy triste de ahí. Y ahí Jesucristo le dije, qué difícil es que una persona deje a todo para seguirme, ¿no? En este caso, deje su riqueza. Qué tremendo, esa persona no fue capaz de dejar su riqueza. Y ahí Pedro le contesta, nosotros hemos vivido y hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Muy simple, si tú le sigues a Cristo, ¿qué tendrás? Un tesoro maravilloso que es la vida eterna. Porque las personas que no siguen a Cristo, que no han entregado su vida a Cristo, ¿qué les espera? El lago de fuego, una vida de angustia lejos de Dios. En este mundo estamos tratando las cosas del mundo, que son efímeras, pero cuando hablamos de Dios estamos tratando un problema de la eternidad, amados hermanos. Así que dejemos de preocuparnos en este mundo y preocupemos, no quiero decir, ya no hay problemas. Trabajemos en este mundo por el medio ambiente, todo, pero hagámoslo con Dios, no lejos de Dios. La ciencia no va a encontrar, ¿no?, un final si se aleja de Dios. Los científicos que viven lejos de Dios penan, se han desviado del verdadero servicio a la humanidad. Pero un científico que realmente conoce a Dios, es un seguidor de Cristo, va a utilizar la ciencia para la gloria del Padre, para la gloria de Dios. Por tanto, hay que ser obedientes, amados hermanos, en este proceso, ¿no? Pablo dice en el libro de Romanos, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ser seguidor de Cristo significa asumir su doctrina, asumir la práctica diaria de seguir a Cristo, practicar todo lo que uno aprende en la Biblia y ser obediente a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, amados hermanos. Bien, que Dios los bendiga y termino esto con un verso que quizá ustedes, primera Juan capítulo 2, verso 15 a 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice. Porque todo lo que viene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de la vida, de los ojos, perdón, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahora escuchen esto. El mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad del Padre, de Dios, permanece para siempre. Así que, amados hermanos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que, por favor, espero que este mensaje llegue a sus corazones.